Palabra el secretario general de las Comisiones Obreras de Castilla y León, don Vicente Andrés. Buenas tardes a todas y a todos. Decir que yo ya no puedo argumentar eso de que soy nuevo en el cargo, porque ya va a hacer un año, pero sí puedo decir que nuestro sindicato y el resto de los acompañantes es la primera vez que venimos a las Cortes de Castilla y León a explicar y a dar cuentas, a rendir cuentas de lo que hacemos en el diálogo social, en los acuerdos del diálogo social con el Gobierno. Por lo tanto, disculpen de antemano pues, las imprecisiones, la falta de costumbre de este tipo de debates, ¿no? Nosotros somos sindicalistas y estamos acostumbrados a una forma de trabajo y de explicación que espero pueda ser entendida y se pueda encajar bien en esto. En cualquier caso, habrá más oportunidades en los sucesivos años, supongo, de poder explicar esto en Cortes, que yo creo que es un asunto de mucho interés. Pero antes de entrar al fondo de la cuestión, creo que al tratarse de la primera vez que estamos aquí, conviene explicar un poco la historia del diálogo social y un poco la legitimidad que yo creo que tenemos los sindicatos y la patronal en esto del diálogo social, para luego entrar, digamos, al contenido de los acuerdos, explicar en líneas generales los acuerdos que están vivos ahora, que están vigentes, que hemos firmado recientemente y los que vienen de años anteriores. Y en esa breve historia o legitimación, sí decir, ante nada, que aquí hay una comunión de intereses. No estamos aquí a voluntad propia ni a petición expresa de los grupos parlamentarios. Estamos aquí porque los grupos parlamentarios, todos, sin excepción, y todos los agentes del diálogo social, hemos visto como necesario, hemos visto como imprescindible venir a las Cortes a dar cuentas, a dar explicación de lo que hacemos. No sé si rendir cuentas corresponde al Gobierno o nosotros dar la explicación. Como no entiendo muy bien de toda esta forma de hablar, yo creo que se me entiende lo que quiero decir. Aquí los grupos parlamentarios venían planteando en muchas ocasiones que era necesario aclarar todo este proceso de diálogo social porque había una especie, sobre todo la oposición se quejaba de hacer un uso torticero del diálogo social en los debates parlamentarios. Era una opinión de algunos grupos y nosotros también veíamos de alguna manera la necesidad de venir a dar explicaciones de lo que hacemos para el conocimiento de todo el mundo, porque es verdad que el diálogo social nunca ha sido ajeno a estas Cortes, pero es verdad que en estos momentos se está cogiendo o ha cogido un marchamo, ha cogido un prestigio fuera de nuestras fronteras que parece que exige que al menos de puertas para dentro de nuestra casa, de nuestra comunidad autónoma, se conozca de forma prolija lo que hay en el diálogo social. Lo digo porque recientemente hemos estado en un proceso de explicación al Gobierno de España y a las otras comunidades autónomas en un acto que hicimos en Madrid el día 24-25 de enero, y también hemos estado en Ginebra, en la sede de la OIT de carácter universal, a explicar nuestro modelo. Y estuvimos con la OIT para Europa y estuvimos allí explicando nuestro modelo, lo cual se valoró de forma importante y luego me referiré a ello. Por lo tanto, nosotros creemos que esto ha cogido una dimensión que es necesario venir a dar explicaciones y lo mismo los grupos parlamentarios para efectivamente conocer de primera mano, no solo por parte del Gobierno, sino por parte de todos, cómo es la evolución del diálogo social. Por lo tanto, ha habido una comunión de intereses donde estamos aquí con mucho gusto para venir a dar las explicaciones pertinentes. Y otra cuestión previa que anunciaba al principio de la intervención, nuestra legitimidad para que se entienda el porqué esto del diálogo social con el Gobierno, que como elemento complementario a las políticas del Gobierno y a la vida parlamentaria. Los sindicatos, en este caso por parte de comisiones obreras, somos sindicatos representativos que estamos regulados en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y para ser representativos, que nos da, entre ellas, ser
agentes intervinientes del diálogo social, hay que pasar por las urnas y tener una representación mínima que marca el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es tener al menos el 10% de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras a nivel estatal. Bien, pues en este caso los dos sindicatos lo somos, representativos, somos los dos únicos de España, y Comisiones Obreras tiene porcentaje rondando al 37% de los delegados y las delegadas de Castilla y León, de los cuales el número total son 5.500 delegados y delegadas representantes en los centros de trabajo. En más de 3.000 empresas, el sindicato que yo represento está presente. Empresas grandes, por decir la Renault o la Junta de Castilla y León, y empresas pequeñas, hasta en gasolineras de 4 trabajadores o de 5 trabajadores, el sindicato, los sindicatos, tenemos un representante en ese centro de trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de un sindicalismo, un modelo de representación en España muy pegado a los centros de trabajo, a las microempresas, que es la mayoría del tejido empresarial de este país. Nosotros tenemos la obligación de negociar, y así lo hacemos en Castilla y León, 570 convenios colectivos. Esa es nuestra obligación, los dos sindicatos de Castilla y León. A nivel estatal hay otros convenios colectivos, pero nosotros estamos obligados por nuestra representatividad a negociar 570 convenios en Castilla y León que afecta a 400.000 trabajadores. Esa es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y esa es nuestra representatividad, que, dicho de otra manera, estamos también en 500 órganos de representación institucional de Castilla y León. Por lo tanto, somos sindicatos representativos, tenemos un número de delegados importantes y una afiliación considerable. Tenemos 60.000 afiliados en estos momentos. Y, como decía, una de las principales responsabilidades, junto con el diálogo social, es la negociación colectiva. Negociación colectiva que lo que hacemos los sindicatos y la patronal es hacer leyes. Un convenio colectivo es una ley de obligado cumplimiento para las empresas, estén o no afiliadas, para los trabajadores, estén o no afiliados a un sindicato. Por lo tanto, hacemos en esta región 570 leyes entre la patronal y sus asociaciones y los sindicatos. Eso es un poco, digamos, nuestra representatividad, seguramente que es conocida, pero es importante recordarla y refrescar esos datos, porque nosotros, yo creo que estamos perfectamente legitimados y hay una legitimación también cruzada con lo que es el Gobierno. El Gobierno representa y el Parlamento a los 2,5 millones de habitantes de Castilla y León, pero nosotros representamos a esos casi 800.000 asalariados de forma directa. Dicha esa presentación de nuestras credenciales y los motivos por los que nos traen aquí a modo de voluntad propia, además convenida con los grupos parlamentarios, es un poco la historia de nuestro diálogo social, por qué se ha convertido en señas de identidad y por qué y de dónde viene este prestigio, por decir una manera, o este reconocimiento que se tiene en el conjunto del Estado y en instituciones de carácter europeo. Nosotros, al igual que prácticamente en el resto de España y de las comunidades autónomas de España y en el conjunto de Europa, es por los años 90 cuando empieza un proceso de concertación, donde se decide que los sindicatos y la patronal son agentes intervinientes en la vida económica y social de los países y conviene contar con ellos para construir tejido social, para hacer también políticas de economía, de desarrollo económico. Y es ahí donde en Castilla y León, en el año 90, se alcanzan los primeros acuerdos donde se constituye el CES, que ahora, el otro día teníamos un acto donde se elegía de nuevo al nuevo presidente y se situaba 28 años de CES, el primer CES de España. Bueno, pues esos fueron unos acuerdos que se alcanzaron en esos años, en los años 90, así como el SERLA, que está vigente hasta hoy en día, el IMI, que es Ingreso Mínimo de Inserción, que es el origen de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y otros acuerdos como el primer Plan Empleo y demás. Es cuando viene Herrera en el año 2001, cuando se da un salto importante cuantitativa y cualitativamente en lo que es la concertación, en lo que es el diálogo social, ¿no? Es en noviembre del 2001 cuando un acuerdo político
alcanzado entre la patronal y los dos sindicatos de esta comunidad, acordamos con Herrera la constitución de un órgano que se llama Consejo del Diálogo Social, donde participa el presidente Herrera y donde participan los secretarios generales y de comisiones obreras de UGT de aquellos momentos. Ese acuerdo político también conlleva y estructura una serie de mesas y materias a negociar y estructura con un reglamento cómo proceder a esos procesos de negociación. Pero es en el 2007 cuando, como decía antes, el diálogo social forma parte de los debates del Estado de la región y, de alguna manera, de la vida política también de las Cortes de Castilla y León, es cuando en el 2007, en la reforma del Estatuto de Autonomía, los entonces existentes grupos parlamentarios acuerdan por unanimidad llevar al Estatuto de Autonomía, a propuesta de los sindicatos, llevar al Estatuto de Autonomía un reconocimiento de lo que es el diálogo social, el papel que tiene el diálogo social o debe tener en la sociedad de Castilla y León. Y ahí lo define en sus políticas públicas como un factor de cohesión y de progreso social. Es en esos momentos donde se recoge en el Estatuto y hasta donde sabemos es el único Estatuto de Autonomía de las autonomías de Castilla y León que tiene recogido este elemento. Y además ahí sitúa la posibilidad de hacer una ley del diálogo social que desarrolle, digamos, formalmente este procedimiento que está recogido en el Estatuto de Autonomía. Bien, pues esa ley, que es una ley del 2008, se produce también por un acuerdo de unanimidad de las Cortes. ¿Qué es lo que viene a situar? Que lo que habíamos hecho en 2001, como acuerdo político con el Gobierno, en esos momentos presidido y actualmente por el Gobierno de Herrera, se da, digamos, 7 años para ver si efectivamente esto tiene resistencia, si es simplemente unos acuerdos de conveniencia coyuntural o se convierte en algo estructural. Y, por lo tanto, pasado un periodo, digamos, de prueba bastante largo, en torno a los 7 años, se alcanza ya el acuerdo, como decimos, de convertir eso en una ley que regule y que estructure el diálogo social, como así está hasta ahora, que no ha sufrido ninguna modificación, más allá de un complemento que es la PNL, que nos obliga o autoemplazamos todos a estar aquí. Bueno, pues eso es lo que nos lleva hasta estos días. El 2008, como decimos, se da ese salto y ha supuesto, desde el inicio del 2001 hasta estos momentos, más o menos en torno a algo más de 100 acuerdos que hemos suscrito durante este periodo de 16 años, de los cuales también una buena parte, o una parte importante, han sido leyes que luego han venido al Parlamento regional, al Parlamento autonómico, que han sido debatidas, discutidas y mejoradas por los grupos parlamentarios y se han aprobado por unanimidad. Entre ellas la renta garantizada de ciudadanía, la ley de servicios sociales de aquellos momentos de dependencia o la ley de creación del servicio público del empleo que todos conocemos por el ECIL. Y ahora hay alguna ley más en ciernes que está en puertas, como es la red de protección a las personas y a las familias, que estamos a la espera de que eso se produzca para ir al texto refundido de la renta garantizada de ciudadanía, y la ley de conciliación de la vida laboral y familiar y la lucha contra la brecha salarial. Eso es lo que en estos momentos está en el Parlamento. Por lo tanto, el Parlamento también es partícipe, es conocedor de la vida, de las cosas que pasan en el diálogo social, porque algunas de ellas, las más relevantes, o por lo menos las importantes, pasan en este proceso. Por lo tanto, nosotros el modelo de diálogo social le vemos como ya un modelo asentado, ¿no?, y arraigado en Castilla y León, y que ha avanzado en sus posiciones en estos 2 últimos años, en la medida que hemos alcanzado un modelo, un molde para toda Castilla y León, para las entidades locales, de tal manera que se han constituido en 24 localidades de más de 20.000 habitantes, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones,
el órgano del Consejo del Diálogo Social, donde está el alcalde y los sindicatos locales y los empresarios locales, y donde también se negocian políticas de donde son competencia estos ayuntamientos. Por lo tanto, estamos ya también en un paso más allá en llegar a la administración todavía más cercana a los trabajadores, a los ciudadanos, para practicar, digamos, políticas de protección social en la mayor parte y de desarrollo económico, que es la parte más importante o la más interesada por parte de los agentes sociales. Y, como digo, ese reconocimiento ha llegado a Ginebra, a la OIT, cuando estuvimos en el mes de febrero, y hay un compromiso, una vez estudiado, estuvimos la patronal, los dos sindicatos UGT y comisiones obreras y el Gobierno con el consejero, estuvimos explicando nuestro modelo, que así nos lo habían reclamado, y la conclusión de aquellas jornadas es que este era un modelo robusto, un modelo y muy interesante, y que nos emplazaban a tener unas jornadas de carácter europeo en Castilla y León el segundo semestre del año 19 para atraer a comunidades, a patronales, sindicatos y gobierno de otras regiones de Europa a analizar, a discutir, a conocer el modelo de Castilla y León en relación al diálogo social. Y eso es lo comprometido, y eso la OIT, de carácter de su delegación, de carácter de Europa y de Asia, porque son la misma delegación, celebraremos unas jornadas aquí de explicación. Bueno, el diálogo social se ha mantenido en Castilla y León. ¿Cuál es la fórmula para que se haya mantenido, mientras que con la crisis, desgraciadamente, el modelo de concertación en Europa, que ha sido uno de los elementos principales en la época, en el periodo previo a la crisis, el diálogo social, un elemento indispensable de las políticas que hacía la propia Unión Europea. Cuando viene la crisis del 2008, lo primero que se quiebra en Europa, recomendación fundamentalmente de la Troika, es acabar con las políticas sociales e imponer políticas de ajuste que hace inviable cualquier negociación, cualquier acuerdo donde se posterga la parte sindical, fundamentalmente a un papel, relegado a la protesta. Bueno, en España, de alguna manera, y en el conjunto de las comunidades de Castilla y León, tiene, digamos, ese efecto imitación que en el conjunto de Europa, ¿no? Pero, claro, aquí resiste porque ha habido un periodo sólido de acuerdos y donde se ha visto la vocación por parte de todos los agentes de hacer un modelo potente de participación, de lo que nosotros llamamos democracia participativa, y cuando viene la crisis, lo primero que se pone encima de la mesa, en este caso por parte de los sindicatos, son las primeras medidas de protección de las personas y de los trabajadores frente a la crisis. Esas propuestas son las primeras que hacemos los sindicatos, que acepta la patronal, que luego me referiré en la parte final a ello, y acepta el Gobierno. Y ahí es donde, cuando vienen las cosas mal dadas, es cuando se pone a prueba, efectivamente, la voluntad de las partes de mantener un proceso de participación, de lo que nosotros llamamos democracia participativa, donde estamos legitimados por lo que representamos para negociar con los gobiernos. Y ahí hay una respuesta afirmativa del Gobierno que preside Herrera, y donde logramos pactar unas medidas frente a la crisis, a la vez que lo estábamos simultaneando con conflictos con el Gobierno del Estado, primero con el Gobierno de Zapatero, con una huelga general, y luego dos huelgas generales al Gobierno del Partido Popular, con el actual presidente Rajoy, porque entendemos que sus políticas son dañinas para nosotros, y simultaneamos esas protestas y esos conflictos frente al Gobierno en un momento de crisis muy fastidiado, y lo combinamos con un proceso de negociación que se salda con acuerdos importantes para lo que representamos nosotros, que son todos aquellos que sufren el desempleo o que sufren las crisis empresariales. Y en ese sentido llegamos a un acuerdo importante en una modificación de la renta garantizada de ciudadanía, nada más acordarla al principio de la crisis. Hacemos también una modificación posterior, complementos salariales para los trabajadores de empresas en crisis que ven forzada su salida de forma temporal de las empresas y ven tocados sus salarios, y también apoyo a las empresas
empresas que hacen esos ERE suspensivos para que atiendan los ERE suspensivos en detrimento del cierre de las empresas. Y, por lo tanto, se inyecta al mundo del trabajo unas cuantías que supone aminorar, por decir una manera, el cierre de empresas y la crisis empresarial que en esos momentos azotaba a España, Castilla y León y el mundo entero. Y esos complementos salariales suponen que los trabajadores minoren su pérdida de poder adquisitivo frente a los EREs de suspensión temporal. Y eso es una de las cuestiones más importantes, así como ese subsidio, digamos, que hacíamos para Castilla y León, para los trabajadores del Castilla y León, que en ellos al principio se llamaba IAE, luego derivó en otro nombre peculiar que se llama PIE, que son subsidios y es un sistema de protección a los trabajadores, que luego con los años se ha venido a dar la razón, digamos, a esas políticas que pactamos en las comunidades autónomas, que hace 6 meses escasamente ha habido una sentencia donde se da, digamos, validez a ese tipo de acuerdos que se ponía en cuestión de que no tuviéramos competencias para ese tipo de políticas pasivas. Y también atendemos en aquellos momentos de crisis importante, abrimos el camino a los convenios especiales, a la seguridad social a los trabajadores y las trabajadoras de más de 55 años, que ven sus empresas cerradas y no están obligadas las empresas a salir por una crisis empresarial, por un concurso, no están obligadas a hacer un convenio especial a la seguridad social, y ahí abrimos la primera piedra, digamos, ponemos la primera piedra de abrir un sistema de protección a los que entran en un proceso ya camino a la jubilación en los últimos años. Y eso fue, digamos, el gran momento donde vino la prueba del algodón, ¿no? Si la resistencia, por decir una manera, del diálogo social, porque está bien en momentos de crecimiento el poder hacer políticas de todo tipo, pero el asunto es cuando vienen mal dadas, si somos capaces de mantener ese equilibrio. Yo creo que ahí fue donde residió, digamos, parte del éxito o el mantenimiento del diálogo social, ¿no? Por lo tanto, eso junto al propio modelo que nos dotamos, ¿no? El que todos los acuerdos fueran aprobados por unanimidad entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, que todos los acuerdos tuvieran un presupuesto, un respaldo económico, y que todos los acuerdos que alcancemos no se queden en papel mojado, que no sea humo de pajas, sino que vea realmente los acuerdos la luz a través de una ley, un decreto, una orden, en fin, que tenga una normativa que apoye y que ponga en práctica a través del boletín oficial o de Castilla y León, de donde corresponda, ese derecho conquistado en la negociación del diálogo social. Y otro de los aciertos también, por decir una manera, es en la elección de las materias, es decir, qué se puede y qué no se puede negociar, o qué se debe y no se debe negociar en el diálogo social, porque nosotros somos muy importantes, somos muy representativos, pero nosotros no sustituimos al Parlamento, ni a los partidos, ni a las tareas de oposición, ni estamos en un gobierno de coalición. Nosotros somos lo que somos, importantes, repito lo que antes decía, pero hay otros que son los representantes de la totalidad de los ciudadanos que están legitimados. Pero por eso nosotros diferenciamos entre qué se puede negociar y qué no se puede negociar, dónde se ingiere y dónde no se ingiere. Y creo que eso es precisión de cirujano, lo que hemos tratado de hacer. No sé si alguna vez nos hemos pasado de la raya, pero yo creo que casi siempre nos hemos puesto, eso sí, al límite para intentar sacar al máximo para lo que nosotros representamos. Y también los aciertos, algún acierto más, en cuanto siempre hemos pactado que acercándose a las elecciones autonómicas o municipales o generales, no acordar, no pactar, no aparecer públicamente en acuerdos con el Gobierno, porque efectivamente eso puede ser utilizado y molestar, digamos, a la oposición. Por lo tanto, también hemos intentado poner a buen recaudo de los procesos electorales para el diálogo social, para que el Gobierno no trate de manipular y que nosotros tampoco tratemos, de alguna manera, de erosionar, llegada a las elecciones, también políticas, porque nosotros también, en este caso los sindicatos, al menos el mío, tiene ideología política bien conocida por este Parlamento. Por lo tanto, nosotros el modelo y el contenido nos parece interesante,
Nosotros creemos que ha aguantado, que está sólido. Ha aguantado a 3 secretarios generales de UGT, creo que son 6 presidentes de la patronal y, en el caso de Comisiones Obreras, el tercer secretario general, que aguanta este modelo, es decir, que está también por encima de las personas. Para nosotros es un modelo importante, interesante. Creemos que es la máxima expresión dentro de nuestro ámbito de lo que es la democracia participativa y nosotros tratamos de construir desde nuestra aportación lo que es, digamos, el avance en lo que es un Estado social o lo que nosotros creemos que es un Estado social de protección a las personas y a los trabajadores. Que nosotros pactemos con el Gobierno no quiere decir que nosotros seamos corresponsables de las injusticias del sistema, ¿no? Porque estamos aquí en una economía de libre mercado, un sistema capitalista, donde incluso la salida de la crisis se está configurando con muchas desigualdades y muchas injusticias. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con el desempleo que hay. Hemos pactado políticas de prestaciones por desempleo. No estamos de acuerdo con la precariedad que existe, pero nosotros no somos corresponsables de eso. Nosotros tratamos con nuestros acuerdos intentar minimizar los efectos que tienen determinadas cuestiones, de las políticas de los gobiernos y de lo injusto y la desigualdad del sistema, pero nosotros no podemos responsabilizarnos de eso. No sé cómo irán los debates en este sentido, pero claro, aquí hay 160.000 desempleados en Castilla y León. En fin, no está en nosotros evitar eso, aunque sí hacemos políticas para intentar que no haya tanto desempleo, o al menos hacemos propuestas para que eso no se produzca así. Y como digo, para nosotros el acuerdo es un buen elemento. La movilización es consustancial a nuestra actividad, pero nosotros acordamos porque es donde el sindicato avanza, los trabajadores avanzan cuando los sindicatos pactamos. El conflicto, la movilización es un instrumento para presionar, obviamente. El mundo está, en fin, se compone así, de presiones y de negociaciones, y nosotros hacemos eso movilizamos, presionamos, no somos correa de transmisión de ningún partido, nosotros somos autónomos en nuestras decisiones y pactamos con el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, y lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero también acordamos con los ayuntamientos que están regidos por el Partido Socialista, y en comunidades autónomas también se ha hecho acuerdos con gobiernos que está el Partido Socialista, otros partidos. El Ayuntamiento de Valladolid, hay 2 partidos de izquierda sustentando el Ayuntamiento, o lo que tenemos, no tardando mucho, creemos que para cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de Izquierda Unida de Zamora, que va bastante avanzado el acuerdo. Por lo tanto, nosotros, con independencia de quién esté en el Gobierno, que no somos equidistantes, tenemos ideología, pero nosotros lo que vamos es a pactar con quien tiene el boletín oficial del Estado, quien tiene, o de la comunidad, o de la provincia, o quien tiene el presupuesto para ejecutar políticas. Y ahí es donde consiste nuestra función, como la negociación colectiva. Pactamos, acordamos para avanzar, aunque la correlación de fuerzas en estos momentos para nosotros no sea favorable, derivado a otras políticas que no quiero introducir aquí. Comentar algunas políticas muy rápido, ya para intentar ir cerrando. Hemos llegado, como decía antes, a más de 100 acuerdos, no les voy a nombrar obviamente todos, pero sí hablar de 3 o 4 bloques: políticas de empleo y relaciones laborales, de desarrollo económico y de protección social. Por ejemplo, en políticas de empleo, digo para dar algunos datos que podemos luego complementar a los grupos parlamentarios lo que nos pidan, que nosotros se lo hacemos llegar sin ningún problema. El plan de empleo local que hemos pactado este año con la Junta de Castilla y León va a dar directamente 8.000 empleos, la inmensa mayoría de jornada completa, no es un 95%, en los ayuntamientos de menos de 100 habitantes hay cierta, flexibilidad, por decir de una manera, ¿no? Son 8.000 empleos a jornada completa y salario convenio del ayuntamiento o de la Diputación. Son 8.000 empleos que, complementados con los acuerdos de las diputaciones y los ayuntamientos, nos llevan a 10.000 empleos.
Son 10.000 empleos. Podían ser más, es verdad, y también podían ser bastante menos, porque estamos hablando de dinero autonómico para estas políticas, que en otras comunidades autónomas no hay planes de empleo con dinero autónomo. Es lo poco que llega, lo mucho que llega del Gobierno de la Nación, no con dinero autónomo. Y aquí sí tenemos esos volúmenes de empleo importantes. En materia de prevención de riesgos laborales, de la patronal y los sindicatos, hacemos 5.000 visitas a las empresas para conocer de primera mano, a través de nuestros agentes, insisto, de la patronal y de los sindicatos, 5.000 empresas de carácter anual. Es un número importante, aunque sigue efectivamente habiendo problemas en la prevención, en la aplicación de la ley. Pero hacemos una tarea preventiva. ¿Qué puede pasar si no se hicieran estas políticas? ¿Cuáles son los números? Lo desconocemos, pero en cualquier caso, nosotros y todos lo hacemos efectivamente para intentar prevenir accidentes laborales. Y vamos a seguir insistiendo en eso. Llevamos 5.000 visitas de carácter anual, que llevamos ya, creo que son 13 o 14 años haciendo visitas a los centros de trabajo. O políticas de formación con dinero autonómico, cerca de 30.000 personas. O el sistema de protección, el subsidio que llamamos para Castilla y León, lo que se llama el PIE, son 20.000 trabajadores y trabajadoras que han agotado sus prestaciones por desempleo, las que desde el 2010 tienen ese sistema de protección, aquí añadido en Castilla y León a el sistema de protección estatal, que cuando se agotan esas, aquí tienen ese recorrido. O lo que hablamos antes de los ERES, los complementos salariales de las empresas en ERES temporales, son cerca de 55.000 trabajadores que no han sido despedidos en ERES de extinción, sino que han sido suspendidos en ERES de extinción. Ese ha sido uno de los elementos más importantes en aquel momento de la crisis. Luego hemos planteado cosas también relevantes en el desarrollo económico, porque aquí el partido le jugamos todos, está la patronal también, está el Gobierno y nosotros también, que planteamos políticas de desarrollo económico para las empresas de Castilla y León, para hacerlas más competitivas, para atraer inversiones, para internacionalizar las empresas de Castilla y León, para mejorar su tecnología. Hemos llegado a acuerdos importantes en materia de competitividad, que luego se han traducido también en acuerdos de competitividad que estas Cortes, en el acuerdo industrial, ha ratificado y ha innovado posteriormente. O figuras como la de rural, que es una figura importante que creemos que todavía está un recorrido a la mitad de su competencia, o propuestas de deslocalizaciones, la creación de la Fundación Anclaje. Pues hemos salvado empresas. No solo hay que atraer empresas, que es vital, que es importante, y hay que aumentarlas de tamaño, y hay que hacer internacionalización y exportaciones, pero también hay que intentar anclar nuestras empresas aquí. Creamos la Fundación Anclaje y hemos conseguido que empresas importantes, en vez de morir y cerrar, aprovechar sus capacidades industriales para poderle dar continuidad. Por ejemplo, hoy Metales Extruidos, salía en algún medio de comunicación aquí, que ya alcanza 140 trabajadores. Esas empresas estaban ya liquidadas. O Puestas Norma, que tiene ahora mismo 300 empleos. O Dulciora, aquí en Valladolid, o Antibióticos en León. Es decir, hay un elenco de empresas importantes, y hay bastantes más, que se han salvado por la intervención de la conjunción de la acción del Gobierno con los sindicatos y la patronal CECALE. Y eso lo hemos conseguido también en estos procesos de diálogo social. También ha habido algunos fracasos en la política de competitividad, como es la responsabilidad social empresarial. Hemos fracasado, no hemos sido capaces, a pesar de tener un buen plan, de hacerlo efectivo. Y creo que ahí se ha fallado por varios sitios. O los planes de desarrollo territorial. A nosotros nos parece, que eso está recogido en el acuerdo de competitividad también, que las 9 provincias de Castilla y León, que es una comunidad muy distinta, muy heterogénea entre sí, necesita implicación de las administraciones locales para hacer desarrollo de sus potencialidades en los entornos rurales y en las capacidades de cada provincia. Ahí nos parece que falta un elemento importante, aunque hemos hecho acuerdos sectoriales, como el acuerdo en relación a las cuencas mineras, o planes provinciales, como hemos hecho en el plan de Soria, pero creemos que aquí falta todavía algunas políticas que desarrollar, y creo que ahí el Gobierno, pues tengo que decir, también creemos que ha fallado.
También se han hecho políticas de protección social. Por decir de una manera, el tema estrella en el que nosotros sentimos más orgullosos es la renta garantizada de ciudadanía, que hoy afecta a unas 32.000 personas. Ha tenido 3 modificaciones, las 3 han pasado por el Parlamento para mejorar, las Cortes Regionales, para mejorar la que inicialmente hicimos. Mientras que en España seguimos reclamando una renta mínima garantizada. Nosotros ya lo hemos conseguido y estamos orgullosos de ello, pero todavía hay que seguirla mejorando y vamos a plantear también nuevas propuestas, no tardando mucho. Pero eso es uno de del elemento más importante y que más orgullo a nosotros nos ha dado el alcanzar un acuerdo de esa naturaleza para proteger a aquellos que ya no tienen nada, y esos son los que están en la renta garantizada de ciudadanía. O las ayudas al alquiler, que hemos pactado también a aquellas familias que ingresan menos de 2 veces y media, creo que es el salario mínimo interprofesional, para que tengan ayudas a pagar el alquiler, que, por cierto, está en un proceso otra vez incipiente de crecimiento y de burbuja, y que es importante también que la gente pueda tener ayudas compatibles con la renta garantizada de ciudadanía. Otras ayudas como las de emergencia, en las que participa con las entidades locales en un decreto, unificado en Castilla y León, donde la aportación de la Administración autonómica es de 2 de cada 3 euros que se gastan en estas políticas y 1 de cada 3 es de los ayuntamientos, y se han llegado a 30.000 personas. Por lo tanto, creemos que esos datos de políticas de empleo, de sistema de protección a las personas, son políticas que se han pactado con dinero autonómico en Castilla y León, y que eso no es suficiente, que hay que seguir avanzando y hay que disminuir, las desigualdades. Pero hay otro campo donde el diálogo social no entra, que es la negociación colectiva, que es otro escenario donde estas cosas se pueden mejorar, pero estamos fuera de ello. En estos momentos me refiero de dar explicaciones en este Parlamento. Y, otro de los elementos más importantes para nosotros en el diálogo social, en esa cuestión general e histórica, es el tema de la dependencia. También somos copartícipes de la construcción, de la proposición y de la construcción del sistema de dependencia de Castilla y León. Luego, los éxitos tienen muchos padres, ¿no?, muchas madres, pero bien, nosotros reivindicamos como parte proponente. Aquí luego tenemos que estar todos de acuerdo en negociar los temas y el Gobierno hacer disposición económica, pero la parte sindical, así es la parte proponente mayormente de todas las políticas. Independencia, ya en el 2004, en Castilla y León, los 2 sindicatos propusimos en el diálogo social construir un sistema de protección a las personas mayores de Castilla y León, y ya hicimos acuerdos en el 2004. Y del 2004 ahora hemos alcanzado, creo que son 5 acuerdos. Es decir, se ha construido lo que se llama el 4º pilar del estado de bienestar al calor de un proceso de concertación social, de diálogo social, y eso lo hemos hecho con la dependencia, de la cual en estos momentos siempre todo es mejorable y seguimos reivindicando mejoras, pero creemos que tenemos un sistema bastante positivo en Castilla y León, con datos positivos, aunque es mejorable, pero estamos a la cabeza de las comunidades de España donde se dedica dinero a políticas de protección a las personas mayores, porque nos parece que es el siglo XXI, es el siglo donde hay que dar ese paso de la conquista social a la dependencia, al cuidado de nuestros mayores. Ha habido otras conquistas, la educación, la sanidad, las pensiones, que vienen de tiempos del siglo XX y algunos antes, pero aquí su origen es anterior, pero aquí había que construir ese sistema y nosotros hemos contribuido también en periodo de crisis, porque había que apostar por dotar de servicios a los mayores o mantener, las ayudas económicas a las familias. Había que optar, había que buscar una solución, porque venían reformas también del Gobierno, en ese caso de España, y nosotros teníamos que buscar cómo nos dotamos en Castilla y León, que la población es la que todos y todas conocemos, de un sistema que protegiera a nuestros mayores, y que eso pasa por la profesionalización, es decir, que los mayores se les atienda con cuidados profesionales, en detrimento de otras políticas, que no de su desaparición, pero sí en ese momento era importante, que era mejor reducir
digamos, las cuantías a las familias, que no eliminar servicios de ayuda a domicilio, servicios de residencia y de todas las políticas que hacen de la protección de los mayores. Y tuvimos momentos de dificultad también, pero, por decir una manera, yo creo que apostamos y apostamos bien. Y hoy por hoy los ancianos y los dependientes, de Castilla y León están atendidos, el 80% de ellos son servicios y un solo 20% son prestaciones, lo cual no solo genera empleo, sino calidad de la asistencia de nuestros mayores. Y en estos momentos hay 88.000 personas que son, digamos, asistidas o apoyadas por el sistema de Castilla y León de dependencia, que es el 3,66% de la población, y que eso es frente al 2% de España, es decir, estamos casi el doble de media en atención. Y digo que estamos porque nosotros también nos sentimos también, al igual que la renta garantizada y otras políticas, orgullosos de los acuerdos, también cabreos con las cosas que no se cumplen. Pero esto es un acuerdo del cual nos sentimos partícipes y orgullosos de ello, y que eso no quiere decir que no sigamos exigiendo la reducción de las listas de espera, que es la más baja de España, pero tiene que ser ninguna, si es posible, ¿no? O que sea ninguna, o que sean en un periodo muy pequeño. Por lo tanto, el nivel de exigencia sigue estando ahí, pero también el nivel de satisfacción. Bueno, en general, esos son los acuerdos más relevantes, que podemos facilitar detalles. Y luego, los acuerdos vigentes. En estos momentos hay 15, ya me carrilo a la parte final de la intervención, y no sé cuánto tiempo llevo. En estos momentos hemos llegado, el 15 de febrero creo que fue, ¿sí?, a 9 acuerdos que les firmamos con el presidente y con las organizaciones aquí presentes, pero luego hay otros 6 acuerdos que están vivos. Es decir, los acuerdos, algunos son de un año y otros son de varios años. El día 15 de febrero firmamos 9, pero hay otros 6 acuerdos que vienen de tiempo atrás. ¿Cuáles son los acuerdos que hemos firmado el 15 de febrero? Pues lo voy a decir muy rápido, pero el primero de ellos es el Plan Anual de Políticas de Empleo, más conocido como PAPECIL. Son 152 millones de euros, prácticamente casi en su totalidad con dinero autonómico. Aquí está incluido el plan de empleo local, que son más de 50 millones que generan esos 8.000 empleos en las entidades locales. Y hay 92 o 93 líneas que están acordadas en ese PAPECIL, entre ellas el sistema de protección a las personas, a las empresas y una serie de políticas. 92 acuerdos, 92 líneas solo en ese acuerdo. Hay más acuerdos. Ese es el primero, acuerdo para el desarrollo de la norma reguladora en formación para el empleo, que antes hacíamos referencia a ello, acuerdo en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y laboral, que se llegó al acuerdo y que luego se desarrolló en un proyecto de ley para elevar a rango de ley los derechos que venimos alcanzando hace muchos años, e introducimos un nuevo elemento que es la ley, la lucha contra la brecha salarial. Acuerdo por el que se aprueba el compromiso de calidad de empleo en las contratas de la Administración, es decir, introducir elementos de calidad en los servicios que externaliza la Administración autonómica. Hemos alcanzado también otro acuerdo en materia de inmigraciones para la integración laboral de los inmigrantes. Acuerdo en materia de atención a las personas en situación de dependencia. Se da algunos avances en algunas políticas ligadas también a las nuevas tecnologías y a la mejora del coste de los dependientes, de las personas que ingresan menos. Políticas de vivienda, el acuerdo forestal, que es un acuerdo importante y necesario en nuestra comunidad, y políticas de transición justa frente al cambio climático. Y luego hay otros acuerdos vigentes importantes también que se firmaron el 10 de marzo del año anterior, que se refiere a políticas socioeducativas, que el acuerdo es del 17 hasta el 21. Aquí se introduce, por ejemplo, el tema de las tasas universitarias que se congelan, y la recuperación del Erasmus, que estaba perdido, que se cayó en la crisis, que se han incorporado 1.500 jóvenes y personas, hombres y mujeres, que se han incorporado a eso. Se lleva un nuevo acuerdo sobre la red de protección a las personas
y a las familias, que es un proyecto de ley que está aquí y que de él depende que luego haya un texto refundido de la renta garantizada de ciudadanía. El acuerdo marco de competitividad, que está, innovación industrial, que está vigente y que estamos ahora actualizando, y la estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad en el empleo. Bueno, eso, digamos, son los acuerdos que en estos momentos están vigentes, y decir 3 cuestiones de carácter final. 1. Nosotros hacemos una evaluación todos los años del cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno y, en fin, los acuerdos no se cumplen al 100%, por lo tanto, nosotros siempre trabajamos en la idea de exigir al Gobierno que los acuerdos se cumplan en su totalidad, pero también tengo que decir que una buena parte de ellos, un porcentaje muy elevado se está cumpliendo, ¿no? Pero hay una parte mínima o más pequeña que no se cumple, y esa es una de las tareas y de las exigencias que los sindicatos siempre estamos pendientes de ello, y hacemos nuestras evaluaciones, que casi siempre las solemos mandar a los grupos parlamentarios, o al menos a aquellos que nos lo piden, para que conozcan nuestro análisis de los cumplimientos de los acuerdos. Otra cosa, CECALE. Yo tengo que decir que el diálogo social en estos años ha tenido un componente social muy importante. También de desarrollo económico, de ayudas a las empresas, lo hemos dicho antes, y de proyección de competitividad, internacionalización y tal. Pero hay un componente importante de políticas sociales en los acuerdos de diálogo social, y yo tengo que reconocer desde esta mesa que CECALE está contribuyendo de forma clara al sostenimiento del diálogo social, porque pacta políticas que muchas veces no va con sus representados ni con sus intereses, pero sabe que esto es un equilibrio, y en ese sentido yo tengo que reconocerlo. Luego tenemos un conflicto y serio en otros campos, pero aquí es de justicia reconocerlo públicamente. Ya lo hacemos en distintos momentos, pero yo quería dejarlo aquí. Y por último decir que, bueno, nosotros tenemos vocación de seguir con el diálogo social, poniendo límites, intentando no molestar a nadie, pero nosotros somos sindicatos autónomos, pactamos donde creemos que es interesante para nuestros representados, que puede llegar algunas veces a incomodar, pero yo creo que hay que valorarlo como un avance, como una democracia participativa, que los sindicatos, con la patronal, podamos influir en las políticas de un Gobierno, porque representamos a 800.000 asalariados y asalariadas, que me parece que es una representación que está avalada por las urnas y que es importante, y por lo tanto seguiremos trabajando con ellos, con el resto de la legislatura que queda y con el nuevo Gobierno que salga de las urnas la próxima legislatura. Y me quedo aquí para las preguntas. Muy bien, muchas gracias, don Vicente Andrés. Tiene la palabra en representación de Ciudadanos, abriendo un turno para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, don José Ignacio Delgado Palacios, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, lógicamente, dar la bienvenida a todos los representantes de los sindicatos, UGT y comisiones, y a la patronal. Y, en fin, en este acuerdo de diálogo social estamos todos, ¿no? Vamos a ver si, efectivamente, dialogando y pactando, llegamos a mejores y más fructíferos acuerdos, que es de lo que se trata. Y, efectivamente, ante todo, que, como bien ha dicho, no es que le compre. Yo creo que desde Ciudadanos también hacemos nuestro eso de pactamos para avanzar. Desde luego, en eso estamos, y además es necesario. Es, el acuerdo, el consenso, en todas las calidades y asuntos de la vida, es fundamental, y no puede ser menos en este diálogo social. Efectivamente, ha dicho que hay más de 100 acuerdos desde que se crea el CES, desde el año 1990, y efectivamente tiene un punto de inflexión que hemos visto todos en el repaso de los sucesivos acuerdos a partir del 2008. Es verdad que a partir del 2008, sobre todo, tenemos contabilizados unos 38 acuerdos, que además yo creo que son los que de más calado tiene y los que más enjundia, de todas maneras, representan. Brevemente, pero desde luego tenemos que preguntarle, como es lógico, lo ha dicho usted al final, si está satisfecho con ese cumplimiento de estos acuerdos.
a veces da la sensación de que no es tan bien ni tan bonito todo como se acuerda, ¿no? Es decir, a veces desde el Parlamento nos da la sensación de que efectivamente se ganan muchos acuerdos, se cumplen en la parte que se puede, otros incluso se mejoran, ¿eh? Acaba de hacer usted referencia, por ejemplo, a uno del Pacto de Educación, donde se congelaron las tasas educativas y, como bien saben, pues algunos grupos parlamentarios incluso estamos por la labor de mejorarlos y se ha reducido incluso ese 5% las tasas universitarias, etcétera, etcétera. Pero está claro que lo importante, lógicamente, es avanzar y que todos estemos en ello. Sobre este último acuerdo que acaba de decir de los 8.000 empleos y casi que se pueden sumar con los acuerdos con diputaciones, etcétera, y grandes ayuntamientos a los 10.000, sí que echamos de menos, no es que echemos de menos, pero sí nos gustaría preguntar si la Federación Regional de Municipios y Provincias tienen alguna especie de diálogo permanente, me imagino que sí, o constante, tanto con los sindicatos como con la patronal. Creemos, sobre todo los que hemos pertenecido al mundo municipal, de los pequeños municipios, que dada la estructura que tiene Castilla y León, como bien sabemos todos, con esos 2.248 municipios y casi 5.000 núcleos de población, creo que sería un elemento también a tener en cuenta. Me imagino que sí que se está, sobre todo en lo que confiere y refiere pues, a todo el tema de empleo local, en fin, asistencial, etcétera, porque al fin y al cabo somos los ayuntamientos los que soportan una parte principal. En el caso de la dependencia, usted también lo ha hecho yo no sé si da la sensación de que llega a todo el mundo por igual. Nosotros, por lo menos, desde Ciudadanos, hemos denunciado muchísimas veces que depende en qué provincia se viva. En Castilla y León no se tienen los mismos, digamos, servicios ni los mismos derechos. Y creo que nos estamos entendiendo. Es decir, hay convenios con diputaciones provinciales que en algunos casos se mejoran bastante frente a otras que a lo mejor tienen menos capacidad económica o simplemente tienen, no sé, menos voluntad política, llamémoslos como a veces diferente, pero yo creo que sería lógico y necesario que en este ámbito de los acuerdos del diálogo social intentáramos, lógicamente, que todos estos acuerdos lleguen a todos los ciudadanos de Castilla y León por igual. Yo creo que tiene que ser una cláusula principal, pienso, a tener en cuenta por todos. En ese sentido, también nos gustaría hacer, usted lo ha dicho, el tema del ADE rural o la Fundación Anclaje, nos ha puesto algunos ejemplos que la verdad que recordamos todos y efectivamente se han mejorado, pero sí que nos gustaría preguntar si realmente a las pequeñas empresas o incluso autónomos, en fin, pequeñitas empresas, se llega a este esfuerzo. Y una pregunta muy concreta. ¿Creen ustedes, o en este caso Comisiones Obreras, que hay una publicidad, un conocimiento de estos acuerdos del diálogo social? Porque a veces da la sensación de que, sobre todo en el mundo rural, o los pequeños empresarios o pequeñas empresas, como que no son lo suficientemente conocedores de este tipo de acuerdos y, lógicamente, de aquellas ayudas que conllevan, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que sí que se está haciendo una labor importante, pero sí que me gustaría que hiciera ese tipo de reflexión. Por otro tipo de cuestiones, pues hombre, compartir que, por supuesto, la renta garantizada de ciudadanía es una cuestión fundamental que aquí en Castilla y León lo tenemos a gala todos. Usted lo acaba de decir bien claro, que incluso ha tenido 3 modificaciones, ahora mismo ya están casi 32.000 personas son las que directamente se benefician de ello, pero desde luego que todo es mejorable y en ese sentido yo creo que esa premisa estamos todos, ¿no? desde una situación u otra. Y, por supuesto, también el tema de la dependencia, con esos 5 acuerdos incluso que se han mejorado. Hombre, es verdad que usted, en el caso de la dependencia, decía que han apostado, lógicamente, y ha habido fricciones con esa apuesta por la profesionalización, digamos, del sector, pero bien es verdad que a veces el tema de la ayuda, digamos, familiar, ayuda a domicilio, pues, hombre, también puede gozar o tener algún tipo de ayudas en ese sentido a nivel global, porque, sobre todo, atendiendo las características de esa idiosincrasia que tiene Castilla y León, de esos pequeños núcleos de población, es muy complicado. En fin, yo creo que realmente la cuestión de la dependencia hay que intentar que sea global para todos, ¿no? Se viva donde se viva, y vuelvo a recalcar esa cuestión a nuestro punto de vista fundamental. Sí que también nos gustaría decir, aparte de la reflexión sobre todo de la FREN, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, si realmente tienen algunos acuerdos dinámicos, tienen algún tipo de reuniones, me imagino que sí, e incluso si tienen pensado, pues digamos, que implementarlas o hacerlas más extensivas,
pero sí que quería hacer una reflexión también y compartirlo, que por supuesto, y felicitarnos todos de este reconocimiento europeo, yo creo de otras comunidades autónomas, cuando vas a otras interparlamentarias, en fin, de otras comunidades autónomas, sea del tipo que sea, pues esta cuestión del diálogo social, la verdad que sale siempre a la luz, ¿no? Y es una cuestión reconocida en muchos ámbitos, pero que eso sí, tiene que trascender y se tiene que cumplir. Por eso es fundamental, por no desarrollar más esta intervención, que si el grado de cumplimiento es satisfactorio o en qué porcentaje creen ustedes que se está cumpliendo, esperemos que sea lo más posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado Palacios. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, en representación de Podemos Castilla y León y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, voy a introducir mi intervención dirigiéndome un poco a los tres, a la Confederación de Organizaciones Empresariales, a CECALE, al secretario general de UGT y al de Comisiones Obreras. Y es que esta forma de presentar los acuerdos del diálogo social, pues, ¿cómo lo diría yo? Me parece un tanto desestructurado. UGT por un lado, Comisiones Obreras por otro y CECALE por otro. Me recuerda, pues no sé, a la nueva cocina, una tortilla de patatas desestructurada. El huevo por un lado, la patata por otro, ¿verdad? Pero nos faltaría un ingrediente, que sería la sal, es decir, la Junta de Castilla y León. La verdad que no me ha resultado nada fácil preparar esta intervención. Pero bueno, dicho esto, que espero que entiendan un poco en tono desenfadado, pues quiero desde luego agradecer su comparecencia en esta Comisión de Empleo, así como a las personas que la acompañan y, por supuesto, su exposición. Es muy importante para mi grupo parlamentario poder trasladarles a las organizaciones que componen el diálogo social nuestra visión de los problemas que padecemos en Castilla y León y cómo creemos que deberíamos abordarlos de forma colectiva y ver qué soluciones podemos aportar. Vaya por delante que en mi grupo parlamentario ponemos en valor el diálogo social como un factor clave de convivencia. Estamos teniendo experiencias muy claras de lo que significa la falta de diálogo, cómo se enconan los problemas y cómo nos encaminamos hacia alguna parte sin que nadie sepa dónde vamos. Eso que vaya por delante. Pero a la vez que defendemos el diálogo, les decimos que el diálogo social no debería o no debiera ser un espacio de confort para la Junta de Castilla y León, para CECALE, para UGT y para Comisiones Obreras. Sé que no vamos a estar de acuerdo, pero me gustaría que lo reflexionaran. Hay una cosa evidente y no es otra, que el diálogo social le viene bien a la Junta de Castilla y León, pues lo utiliza como trinchera muchas veces y le viene bien a CECALE, UGT y Comisiones Obreras. Esto no es discutible. Vienen ustedes manifestando por separado que el diálogo social es una de las señas de identidad de Castilla y León. Y yo creo que sí, que dialogar es bueno, pero el problema es cuando ese diálogo, negociación, se produce entre desiguales. Y ahí están los resultados que no son otros que los problemas que ustedes denuncian por la parte sindical. Paro, pobreza, precariedad, despoblación, desigualdad. La parte empresarial, además de contar con una legislación que desequilibra la negociación colectiva, goza de un escenario de paz social, de desmovilización de las clases trabajadoras, que da estabilidad al sistema productivo. Una productividad que no repercute en la misma medida en los salarios, ni en más estabilidad en el empleo, todo lo contrario, devaluación salarial y precariedad laboral. Esto es una realidad. Recientemente se ponía sobre la mesa que las empresas se van porque parece que hay presión fiscal y mencionaban también las sanciones de la Inspección de Trabajo. Una postura insolidaria con la sociedad en la parte contributiva y con los trabajadores en la legislativa. Y la Junta de Castilla y León se presenta como artífice de haber creado un espacio de consenso social entre intereses contrapuestos. Cuando se han alcanzado, nos decía hace un momento, más de 100 acuerdos, cuando las entidades locales asumen el diálogo social, cuando se hacen gestiones para extenderlo a otros países, cuando se dice que lo expuesto da fe del éxito del diálogo social, auténtica seña de identidad de Castilla y León,
y estamos a la cabeza en precariedad y despoblación. Habrá que reconocer que las políticas que se acuerdan no están dando los resultados esperados. Es algo que nos preguntamos, porque el diálogo social debiera suponer, además de la firma de acuerdos, el balance de los resultados de esos acuerdos. Y ahí es donde se tiene que ver la incidencia del diálogo social. Pero cuando se instrumentaliza el diálogo social y se lo califica como seña de identidad, no se está teniendo en cuenta la realidad de Castilla y León. Despoblación, paro, pobreza, precariedad, desigualdad, problemas que en este caso sí y desgraciadamente son señas de identidad de nuestra comunidad. Pero además el diálogo social es también una manera de entender la comunicación entre los agentes participantes, Junta de Castilla y León, la representación empresarial y la parte sindical. Y, por supuesto, que también implica la consolidación a través del diálogo social de unas políticas económicas y la de un modelo sindical o una manera de entender el sindicalismo. Creo que eso también está en el diálogo social. También quiero destacar algo del diálogo social que considero muy importante y que, sin embargo, muy escasamente se pone en valor. Y no es otro que la paz social. Una contribución muy importante del diálogo social es la falta de conflictividad laboral y la escasa movilización de los trabajadores ante la pérdida de derechos, expedientes de regulación de empleo, deslocalización o cierre de empresas. Un hecho que debería ser tenido en consideración y repercutirlo en la negociación colectiva. Supongo que estaremos de acuerdo en que el déficit en esta materia es importante. Creo, sinceramente, que no se ponen en valor estas circunstancias que no se tienen en cuenta. En definitiva, a pesar del diálogo social, falta compromiso para hacerlo repercutir en la estabilidad económica y social, es decir, en mantener el estado del bienestar, en crear empleo con derechos y justamente remunerado. De hecho, ustedes reclaman a la Junta que intervenga en las subidas salariales y se concentran frente a las sedes empresariales, a la vez que los empresarios, como ya he comentado, reclaman menos presión fiscal y de la Inspección de Trabajo, abogando por la desregularización laboral, pues yo me atrevería a decir que casi total. Estos posicionamientos que vienen ustedes manteniendo recientemente contrastan bastante con la manera habitual de relacionarse en las mesas de negociación y en los acuerdos. Y eso se puede comprobar, cómo ustedes, la parte sindical, a la vez que llegan a acuerdos con la Junta de Castilla y León y CECALE, como los que nos presentan, se ven obligados a denunciar el desempleo juvenil, la desigualdad, la devaluación salarial, la situación de los parados de larga duración, la precariedad laboral, la brecha salarial, la falta de cobertura, la siniestralidad laboral, a la vez que los beneficios empresariales ya se encuentran en cuotas superiores antes de la crisis. En definitiva, están ustedes denunciando los resultados de los acuerdos y de las políticas que se aplican. Y esta realidad que compartimos es una consecuencia de unas políticas aplicadas y un modelo sindical basado en la negociación entre desiguales, como consecuencia de las reformas laborales. Yo le voy a poner un par de ejemplos para terminar. El 18 de junio del 2017 era la presentación del tercer Plan Industrial de Renault con la visita de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras la firma del pacto social entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Decía la nota de prensa que Renault duplica la planta de aluminio que arrancará en Valladolid en 2018. Unas 100 personas más en plantilla, con empleo fijo, que se encargarán de la fabricación. La previsión, que comenzaría en el primer trimestre del 2018. Pues bien, el 24 de mayo del 2018, la supresión del tercer turno en Valladolid y Palencia afectará a 1.200 trabajadores. La empresa ha convocado, están reuniéndose ya, el Comité Intercentros con los sindicatos que representan a los trabajadores para negociar con ellos el fin de la actividad en el turno de noche. Y esto viene ocurriendo año tras año. Y es solo un ejemplo de la negociación entre desiguales. Y el papel de la Junta, y en este caso también de la ministra, pues, ¿para qué comentar?
La Junta de Castilla y León suele resaltar que el diálogo social se fundamenta en la negociación y equilibrio de intereses de la patronal, los sindicatos y la Administración, y todos tienen el interés general como fin último. La realidad la estamos viendo. Unos ganan, los menos, y otros pierden, los más. Gracias. Gracias, señora Pascual Álvarez. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones en representación del Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra don Pedro Luis González Reglero. Gracias, presidente, y buenas tardes y un saludo afectuoso a todos los presentes, tanto de UGT, Comisiones Obreras y CECALE. Empezaré diciendo que, un agradecimiento, por supuesto, a la comparecencia y por aquello de al César lo que es del César. Es verdad que esta iniciativa parte del conjunto de todos los grupos políticos, pero también es cierto que esta iniciativa parte del Grupo Socialista con el acuerdo del resto de los grupos políticos a raíz de una reunión con UGT y con Comisiones Obreras en la presentación de los presupuestos o de las propuestas que nos hacían las dos organizaciones sindicales a este grupo parlamentario. Lo digo simplemente a modo aclarativo o entre paréntesis, si puede ser la expresión. No seré yo y no será mi grupo parlamentario, por supuesto, el reconocimiento a la autonomía de las partes, el reconocimiento a la representatividad que tienen por ley, como decía el responsable del secretario general de Comisiones Obreras, que le ampara la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Por lo tanto, nada más lejos de la realidad, pues sí que es cierto que yo me gustaría hacer, o a mi grupo parlamentario nos gustaría hacer una serie de apreciaciones en el sentido o en el ánimo constructivo y también, por qué no decirlo, en algunos de los casos con una ligera crítica. Quiero que se entienda bajo esa perspectiva y no bajo ningún otro parámetro, que para nada es así, y yo creo que el señor Andrés conoce cuál ha sido la trayectoria, no diré la mía, que creo que nos conocemos hace muchos años, pero sí la de mi grupo parlamentario en cuanto al respeto del diálogo social. Y en este sentido lo hemos dicho, y yo lo he dicho personalmente muchas veces también en esta misma comisión, que el diálogo social no son las tablas de Moisés, ni es palabra de Dios para los que sean católicos y creyentes. Por lo tanto, es simplemente, que no es poco, un instrumento a disposición de la sociedad representada a través de las organizaciones sindicales y empresariales conjuntamente con la Junta de Castilla y León. Dicho eso, y de acuerdo con el análisis general que ha hecho el responsable de Comisiones Obreras en su intervención, los datos, señor Andrés, usted los conoce igual que yo, porque yo me tomo la molestia, muy felizmente, de leer todos los informes que ustedes publican, y la situación de los castellano-leoneses hoy es peor que hace años. Yo creo que el diálogo social en algunos de los casos está sirviendo, y los desarrollaré un poco más adelante, y no quiero que se me olvide una cosita que aquí también quiero comentársela a usted también. Está sirviendo, digo, para suplir las carencias o los recortes en materia de prestaciones sociales que el Gobierno de la derecha ha puesto encima de la mesa, llámese renta garantizada, llámese otro tipo de situaciones. Por no entrar en el equilibrio de las partes, que usted lo decía anteriormente, que yo lo comparto de punta a cabo, en el que, gracias a la reforma laboral, pues desde luego no hay un equilibrio de las partes en la negociación con la parte empresarial, entre la parte empresarial y la parte sindical. Y aquí, señor Andrés, créame, usted les conoce muy bien al Partido Popular, pero yo también. Aquí es la misma derecha, la del Gobierno, que la de la comunidad autónoma, la del Gobierno de la Nación, que la de esta comunidad autónoma. Es absolutamente la misma. Y oportunidades de retratarse, en algunos de los casos han tenido aquí en sede parlamentaria, de intentar derogar esas reformas laborales que este partido ha instado, y la derecha de esta comunidad, que es muy de derechas, conjuntamente con el bastón, ha rechazado esa posible derogación. Por lo tanto, felizmente ustedes se acuerdan, y sí que me viene, casi pongo la pelota ahí, sí que me viene, yo a ustedes no les considero un sindicato de izquierdas, por supuesto, como a mi partido, pero sí que cuando leo determinadas entrevistas no creo que ustedes pretendan desestabilizar el país, y me explico. Raúl de la Hoz, la estrategia de la izquierda social y política es desestabilizar el país. Creo que no desestabilizan esta comunidad autónoma ustedes porque acuerdan. Sin embargo, sí que desestabilizan el país porque reivindican unas mejores pensiones, unos mejores salarios y unos mejores derechos de la clase trabajadora. Por lo tanto, si vale para aquí, vale para allá, o si no vale para el conjunto del país, sí vale para acá. Por lo tanto, eso es lo que dice el Partido Popular de este país, que la izquierda de este país, tanto social como política, y yo a ustedes les incluyo, están desestabilizando el país. Simplemente ahí lo quiero dejar. Me gustaría dejar también poner de manifiesto que el diálogo social está muy manoseado, señor Andrés, y está muy manoseado por el Partido Popular y por el presidente Herrera. Y le hago la primera pregunta. ¿Usted cree que Herrera se escuda en el diálogo social para defenderse de las críticas?
Y lo saco a colación porque mi intervención no va a variar mucho de la que yo le interpele a usted, con la que interpele al responsable de la Unión General de Trabajadores, a raíz de una entrevista que decía Faustino Temprano el 8 de octubre de 2017, que decía que Herrera se escudaba en el diálogo social para defenderse de las críticas. Es verdad que ustedes tienen su autonomía, nosotros la respetamos, pero es verdad que no todo vale en política a la hora de intentar escudarse en esos acuerdos de diálogo social. El debate político es uno, las iniciativas políticas son unas que perfectamente pueden confluir con los acuerdos del diálogo social que ustedes ponen encima de la mesa. Y ahondo a más, si vale la expresión. Ustedes y nosotros estamos representados en el CES, y qué mejor radiografía que la que anualmente presenta aquí en sede parlamentaria también el presidente del Consejo Económico y Social por un acuerdo mayoritario de la totalidad de los grupos y que nos hace la situación real y refleja la realidad de esta comunidad. Y afortunadamente es con un voto total y unánime tanto de los sindicatos como de las OPAs, como de las organizaciones políticas, etcétera, etcétera. Y esta comunidad no va bien, a pesar del diálogo social que afortunadamente ahí está encima de la mesa. Le pregunto también, señor Andrés, porque si no veo que el tiempo se me va, ¿ustedes creen que la tasa, que con las políticas, con los acuerdos en materia de diálogo social que ha tenido esta comunidad, están sustituyendo en parte a la escasísima o baja tasa de cobertura a los desempleados como consecuencia de la reforma laboral de las prestaciones por desempleo? Es verdad que es una de las herramientas que el diálogo social se nutre de ellas, pero no es ni más ni menos que como consecuencia de esa reducción, de esa rebaja o de ese recorte en materia de prestaciones por desempleo. ¿Cómo encajaría usted, señor Andrés, en algunos de los casos en que, haciendo también un análisis de lo que decía usted, de la situación del conjunto de la comunidad, cómo encaja usted que en esta comunidad, porque como hay que hablar de todo, y usted decía anteriormente también, que negocian, como es normal, con partidos de diferentes signos allá donde gobiernen, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo verá usted que a través o como consecuencia de esa reforma laboral también a este país, y tiene una relación directa en las posibles prestaciones por desempleo, pensiones, etcétera, etcétera, haya 600 millones de euros recaudados menos desde el año 13 aquí por cotizaciones sociales de los trabajadores. Solo tiene un nombre, que es la aplicación de la nefasta reforma laboral. Yo no sé en materia de empleo juvenil cómo lo ve, si también han dado algún dato o tienen algún dato sobre el análisis que hacen del balance de los acuerdos en el diálogo social. En cuanto a salarios, pues bueno, ya sabe usted lo que pensamos nosotros. De hecho, esta semana debatiremos una iniciativa del Partido Socialista para instar a la Junta a que medie, que yo creo que herramientas tiene entre ustedes y CECALE, y que el equilibrio de las partes sea lo más efectivo posible, porque si no, al final, con la reforma laboral, que probablemente CECALE esté muy de acuerdo y muy a gusto con esa reforma laboral, desde luego nosotros no lo estamos, solo la sartén por el mango, si vale la expresión, la tiene uno de ellos. ¿Cómo valoran ustedes, a pesar de los acuerdos en el diálogo social, que la contratación en esta comunidad indefinida sea el 6-7%? ¿Cómo valoran ustedes que los datos de intermediación en el Servicio Público de Empleo sean en torno al 6%? ¿Cómo valoran ustedes? Porque sí que me gustaría conocer un poco más de los balances, de los análisis que hacen en materia del Consejo de Diálogo Social, para saber si de lo presupuestado es finalmente lo ejecutado, si hacen correcciones o en la marcha. Creo recordar, si mis informaciones son malas, que a lo largo del año hacen un primer balance de los datos de ese cumplimiento de los planes del diálogo social, y si hay posibilidades de corrección, si existe esa corrección o no existe esa corrección sobre lo presupuestado y lo ejecutado hasta la fecha. En dependencia, bueno, pues usted lo ha dicho también, pero es verdad que está habiendo recortes por parte del Gobierno. Sabe usted que los acuerdos marcos son los ayuntamientos los que tienen que financiar directamente las políticas que tenía que financiar la Junta de Castilla y León. En cuanto a desequilibrios territoriales, que usted también lo ha dicho, me gustaría saber también cuál es la opinión o qué mecanismos existen dentro del marco del diálogo social para que esos desequilibrios territoriales entre unas provincias y otras pues se intenten aminorar lo menos posible. Me gustaría que profundizase, si es posible, también en lo que decía anteriormente, esos acuerdos que no se cumplen al 100%, si nos puede dar algún dato de cuáles son los acuerdos que no se cumplen, por aquello de conocerlo. Y básicamente, una cosina que también se me escapaba, es en el tema de los complementos a los ERES. Creo que había una cantidad, 9-10 euros en función de la base de cada uno de los trabajadores, aproximadamente habla de 55.000 trabajadores afectados. ¿Tiene conocimiento el diálogo social de que no se está cumpliendo esos acuerdos y de que hay trabajadores en expediente de regulación de empleo que está habiendo un retraso más que considerable en esa cantidad a complementar? Por supuesto que los funcionarios y los empleados públicos merecen todo mi respeto, bastaría más o faltaría más, pero sí es cierto que la Junta en este sentido pues es como todo, es una maquinaria muy pesada, un elefante que se mueve muy despacio, y por lo que nos llega a nosotros está habiendo un retraso considerable en la percepción de los trabajadores de ese complemento,
que yo me imagino que ustedes también lo conocen. Por lo tanto, y finalizo, no quisiera yo alargarme más, creo que usted lo sabe, señor Andrés, el reconocimiento, el respeto al diálogo social, pero sí es cierto que nos gustaría, a mi grupo parlamentario le gustaría, que se dejase de manosear tanto el diálogo social por parte de la Junta de Castilla y León, porque al final cualquier iniciativa, cualquier propuesta que le hace cualquier grupo de la oposición, siempre el argumento y la respuesta es la misma, que viene avalada por el diálogo social, y yo creo que no todo vale y no debe escudarse, como bien decía el responsable de UGT, el señor Temprano, y que yo lo comparto de punta a cabo también, no vale escudarse en el diálogo social para defenderse de las críticas políticas que aquí se deben de hacer, y el control al Gobierno se debe hacer por parte de los grupos de la oposición. Nada más, y muchas gracias. He intentado ajustarme lo máximo al tiempo. Muchas gracias, señor González Herrero. El turno para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones le corresponde al Grupo Popular. Para ello tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don José Manuel Fernández Santiago. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré por el principio, que es dar la bienvenida a una sesión extraordinariamente singular a los representantes del Consejo del Diálogo Social, desde luego al interviniente don Vicente Andrés y a todos los que van a hacerlo a continuación, y reflexionar desde el principio en que esta es una sesión parlamentaria que no tiene precedentes. No tiene precedentes aquí y no tiene precedentes en ningún otro parlamento fuera de aquí. Deberíamos, al menos, considerar que esta comparecencia de la tarde del 28 va a marcar un hito en lo que supone la institucionalización del diálogo social. Porque diálogo social ha habido durante mucho tiempo. Pero el camino que ha emprendido Castilla y León es la verdadera institucionalización de este diálogo, de forma que cada vez más hay un alto nivel de concertación en nuestra comunidad autónoma que se fija como pionera en otros territorios, tal como yo he podido percibir en encuentros en los que he participado. Es decir, lo que se pone de manifiesto con el desarrollo del diálogo social en esta comunidad es que es una indudable referencia a seguir cuando se quiere reforzar la eficacia y el apoyo de las actuaciones políticas mediante el obligado concurso de las organizaciones sociales y económicas. Yo creo que, aunque es difícil, cada uno tiene que asumir su papel en una comparecencia, como digo, sin precedentes. Yo estimo que la verdadera elocuencia esta tarde es no decir más que lo preciso. Por eso hemos renunciado a un turno de réplica. No va a haber debate como tal en este Parlamento, si yo puedo evitarlo. Pero pretendía que mis palabras no resten ningún protagonismo ni distraigan a nadie de lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que hay un acuerdo de todos para trasladar al conjunto de la sociedad y a través de estas Cortes, que son una Cámara que por primera vez lo va a recepcionar, el valor del diálogo social y su trascendencia. Eso es lo verdaderamente importante esta tarde. Y van de este modo, y lo digo como parlamentario ya de muchos años, van a hacer por primera vez algo que se puede definir como complementar la realidad parlamentaria. Nuestra realidad parlamentaria se enriquece a partir de esta tarde con los testimonios del diálogo social. La concertación, el diálogo social, es en nuestra comunidad un principio rector de las políticas públicas y constituye indudablemente una pieza esencial en el engranaje institucional, de forma que su práctica, se ha dicho muchas veces, no su práctica eventual, sino su práctica cotidiana, como aquí se hace, como dice el presidente, como una forma diaria de trabajar, que es lo que aquí se ha asumido, constituye ya un instrumento útil de la política social de nuestra comunidad, pues como actor de cohesión, como actor, sí, de estabilidad en nuestra comunidad, no debe ser malo eso, como actor de desarrollo y, como alguien ha pedido, creo que ha sido la portavoz de Podemos, también como actor de paz social. Todo eso es nuestro diálogo social. Tiene 4 pilares. Yo quiero aclarar algo porque si no es complejo. Tal como yo lo entiendo, el primero es la participación institucional, es decir, el diálogo social como democracia participativa, algo verdaderamente novedoso. En toda Europa los países más modernos están yendo por este camino y eso es algo que aquí se está practicando de una forma, yo diría, ejemplar. Es verdad que muy cerca de ello está el segundo nivel, que es el procedimiento deliberativo, es decir, la democracia consultiva, la que supone deliberar entre unos y otros, que no es exactamente lo mismo. Está luego lo que ustedes hacen, que a mí me parece muy bien, pero interesa porque hay una proposición para el próximo pleno, que es el diálogo social que vienen ustedes practicando, me refiero a emprendedores, a empresarios y sindicatos,
de carácter bipartito. Lo que ustedes hacen en los convenios colectivos, lo que ustedes hacen cuando asumen acuerdos y negociaciones colectivas y pactos sobre resoluciones de conflictos individuales. Es reconocible, eso es diálogo social también, pero yo me voy a referir al que de verdad nos trae aquí esta tarde, que es la concertación social, el diálogo social tripartito, lo que aquí venimos practicando y que tiene una fuerza extraordinaria, que ya ven en todas partes y que empieza a ser pionero. Ese diálogo social tripartito que se hace entre el Gobierno y la Junta, junto con sindicatos y empresarios, es la forma más específica de diálogo social. Y en ese sentido, esta comunidad no solo lo viene practicando, como ha definido muy bien el interviniente, haciendo historia que yo no voy a repetir, sino que es que hay que reconocer que en este momento el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, nuestro Estatuto, en su artículo 16.4, recoge el fomento del diálogo social como factor de progreso económico y cohesión social. Es decir, nuestro Estatuto de Autonomía, yo creo que hoy sigue siendo el único estatuto de toda España que recoge el diálogo social, la concertación, como principio rector de la política pública de Castilla y León. Esto tiene una fuerza extraordinaria. No podemos quedarnos en anécdotas. Yo, cuando leo esto, me veo obligado a leer mínimamente un párrafo de este libro que tuvieron la generosidad de regalarnos, en cuyo preámbulo, El diálogo social, una conquista del movimiento obrero en el siglo XXI, que edita conjuntamente, creo, los miembros del Consejo del Diálogo Social, donde puede leerse: UGT y comisiones valoramos especialmente esta capacidad de influir en las decisiones de los gobiernos y creemos que es un gran logro del movimiento obrero al mismo nivel que la conquista de las negociaciones colectivas en el siglo XX. Pero, dice, creemos también que es un gesto de buena voluntad por parte de un gobierno, el de Castilla y León, que en todo momento ha contado con una amplia mayoría parlamentaria, yo diría siempre ha tenido mayoría parlamentaria, holgada, que le hubiera permitido realizar una política sin concesiones, pero que ha preferido abrir esta comunidad al diálogo social. Esa es una realidad incontrovertida. Las últimas 5 legislaturas, el Partido Popular tenía una mayoría holgada en esta comunidad. Y no obstante lo cual, a través, lo han dicho ustedes, de sus presidentes, desde luego, desde el año 2001, el presidente Herrera, antes hubo 2 intentos, que yo recuerdo también, el anterior presidente, se pone en manifiesto que aquí la forma de trabajar, la forma de practicar el diálogo social, se puede decir que es una forma de hacer gobierno. Eso es una realidad incontrovertida. Y así, desde luego, aparece una experiencia consolidada en esta comunidad con un centenar de acuerdos. Lo han dicho ustedes, yo no voy a repetirlos, tengo mucho tiempo a lo largo de la tarde. Pero ¿qué importa de estos acuerdos? Aparte de que sean tan trascendentes como usted ha descrito, importan 2 cuestiones que ha destacado usted y yo quiero repetir. Primero, son acuerdos por unanimidad, extraordinariamente relevante. Y segundo, no son acuerdos que llevan partida presupuestaria y que condicionan la formulación de leyes, la producción de normas. Eso es extraordinario. Ahí está la fuerza de la concertación social. Lo otro, si no, sería el mero diálogo entre partes. Pero cuando un acuerdo lleva, como se ha visto aquí, a la realización de leyes, a la formulación de normas que son de obligado cumplimiento, ustedes, lo dijo su líder sindical nacional, están haciendo algo parecido a las responsabilidades cruzadas y hablando de una democracia que tiene otra dimensión. Por eso yo creo que deberíamos centrarnos en eso. Porque yo sí que creo, y como no tendré mucho más tiempo, lo seguiré desarrollando, que merece la pena, sin perjuicio de que las cosas no son todo lo bien que se desea, destacar que Castilla y León, el diálogo social, ha sabido sobrevivir por todo esto a la crisis económica. Y además ha sido capaz de desarrollar todas aquellas medidas que, obligadas por la crisis, en otros lugares hicieron que se diluyera el diálogo social. Y aquí el consenso alcanzado ha suavizado, y lo afirmo rotundamente, los efectos de la crisis económica a través de los acuerdos que usted ha señalado. Por eso, la creación de la red de protección de las personas, familias afectadas por las crisis y todos los demás acuerdos que no voy a relatar porque no tengo tiempo, luego los desarrollaremos, son una muestra importantísima de cómo se ha podido llegar a lo que yo creo que es el objeto de esta comparecencia. Se está trabajando bien, efectivamente, aquí se ha dicho, estamos no obstante mejor o peor que hace unos años. ¿Cuántos años? ¿Quiere que nos remitamos
cuando había 300 y pico mil parados en esta comunidad autónoma, no me ha dicho cuántos años. ¿Lo comparamos con quién? Como en el chiste. Yo creo que se puede decir que desde todos los puntos de vista estamos mejor que en los momentos más difíciles de la crisis, desde el punto de vista de empleo juvenil, no, desde el punto de vista de empleo, pero no es ese el objeto. Lo que sí creo es que el objeto fundamental, después de la jornada divulgativa que hicimos en Madrid con la ministra, con otras comunidades, donde nos pusieron como ejemplo, es reconocer que este es un modelo ejemplar que ha llegado para quedarse, que va más allá de las personas, que es una realidad ya consolidada, que es una forma de trabajar y también una forma de gobernar. Y, en consecuencia, el Consejo de Diálogo Social que se crea aquí y no en otras comunidades para institucionalizar definitivamente y que preside el presidente de la comunidad y donde están todos ustedes, ha hecho posible, a través de la ley del Consejo de Diálogo Social, dar un verdadero impulso a la democracia participativa y hacer que para llegar a la sociedad, con los acuerdos que ustedes han realizado, que han llevado adelante, para trasladar al conjunto de la sociedad el valor del diálogo social y su trascendencia, según el artículo 3, se puede hacer a través de este Parlamento. Acabo diciendo que esa labor de difusión y publicidad de los integrantes de la comisión es la que estamos haciendo aquí y vamos a hacer con carácter anual. Porque de esa forma vamos a crecer en transparencia, vamos a avanzar en difusión pública de las funciones del Consejo de Diálogo Social y créame y acabo. Con todo ello, se diga lo que se diga, yo considero que la concertación, el diálogo social, principio rector, como he dicho, de las políticas públicas, es una pieza esencial en nuestra comunidad, en el engranaje institucional, y su práctica cotidiana constituye un instrumento útil de la política social como actor de cohesión, de estabilidad y de desarrollo. Pero acabo. Reflexionemos sobre ello. Digamos lo que digamos. Los acuerdos valientes, los acuerdos responsables, los acuerdos novedosos que han hecho posible, gracias a este diálogo social, las partes del Consejo del Diálogo Social, donde ustedes están aquí, una parte presente, falta la Junta, han hecho que en los momentos más difíciles de la crisis sirvan para mantener muchos empleos que, en caso contrario, yo creo que se hubieran perdido. Aunque solo sea por eso, enhorabuena por el trabajo que han venido realizando en el marco del diálogo social. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fernández Santiago. Tiene ahora la palabra para contestar a las cuestiones planteadas el secretario general de las Comisiones Obreras de Castilla y León, don Vicente Andrés. Bueno, antes, disculpar a mis compañeros que no les he mencionado, pero me acompañan los miembros de la Comisión Ejecutiva, compañeras y compañeros que están en todo el proceso de negociación y que han ayudado esta mañana o en reunión hemos conformado la intervención que yo he expuesto aquí, que es una intervención elaborada y calculada por todos ellos y todas ellas que están aquí. Se me había olvidado mencionarles, ¿no? Aunque yo sea el portavoz, el equipo es el conjunto del sindicato y de los sindicatos también, que todo lo hacemos siempre en unidad de acción con UGT, como no puede ser de otra manera aquí en Castilla y León y en el conjunto de España. Claro, en fin, ustedes estarán acostumbrados a estas cosas. Yo es la primera vez que me enfrento a ello. Es fácil la intervención inicial, porque participamos mucho, más difícil la contestación cuando no sabes cuáles son las preguntas, ¿no? Aunque algunas de las preguntas, obviamente, ya sí venían preparadas y meditadas. Yo no me ha dado tiempo a coger nota de todos, pero a lo mejor los que me van a venir después de mí les puede dar tiempo a contestar alguna de las cosas, o si no están satisfechas, nosotros estamos, como decía al principio, dispuestos a mandar la información que se requiera, nuestros balances y nuestras reflexiones sobre este tema. Lo veníamos haciendo casi siempre y sobre todo cuando se nos pedía, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí defender el diálogo social desde esta tribuna se puede entender por los partidos de la oposición que estamos defendiendo al Gobierno. Y no, nosotros defendemos nuestros acuerdos. El Gobierno se defenderá por sí mismo en lugares como este y otros donde tiene más capacidad de llegada posiblemente que lo que tenemos los sindicatos. Por lo tanto, en esta breve intervención, en fin, es difícil que se pueda diferenciar entre, si no se quiere, claro, entre lo que uno dice defendiendo al diálogo social de lo que es defender al Gobierno. Que nosotros defendemos los acuerdos que alcanzamos con el Gobierno que se defienda solo, que lo sabe hacer y lo hace muy bien. Y es difícil porque en este país, claro, la forma de política de trabajar en política y de lo que estamos viendo en el día a día,
pues el consenso y el diálogo no es fácil. Lo estamos viendo con temas de actualidad política y también de unos meses para acá con los problemas territoriales. En fin, la ausencia del diálogo y del acuerdo parece que es la herramienta política por excelencia de este país. Y nosotros lo que defendemos precisamente es la negociación, es el acuerdo. Digo nosotros en Comisiones Obreras de Castilla y León y en Comisiones Obreras de España, ¿no? Es verdad que Comisiones Obreras de España y también UGT y Comisiones Obreras de nuestras comunidades autónomas, todas ellas ven en Castilla y León, por decirlo de una manera, el paradigma del diálogo social. Yo sé que eso, al que está en la oposición, pues claro, puede no gustarle o puede molestarle, pero es un dato objetivo. A nosotros, nuestros compañeros, cuando nosotros exponemos en las reuniones territoriales o generales, nuestro compañero Unai, que ha participado en un debate de Castilla y León, y nuestros compañeros de otras comunidades, ven cómo esto es un modelo de diálogo avanzado. Y el Partido Popular será distinto o será igual, eso yo no voy a contestar. Lo que sé es que no hay diálogo social en ninguna comunidad de la forma que nosotros lo entendemos, ni gobernadas por el Partido Popular, o que lo han estado gobernadas, ni donde está el Partido Socialista, ni donde está el Partido Socialista con apoyos de los partidos de izquierdas como Podemos e Izquierda Unida. No se desarrolla el diálogo social de la forma que nosotros le estamos desarrollando aquí en Castilla y León, que como esto no son las tablas de Moisés, como se decía, esto no es el bálsamo de Faragras que todo lo resuelve. Nosotros, lo decía en mi intervención inicial, actuamos, intervenimos sobre el Gobierno para minimizar, digamos, o para intentar equilibrar los problemas, proteger a las personas y proteger a los trabajadores, en la medida que podamos hacer políticas y hacer leyes favorables a los trabajadores. Eso es nuestro objetivo y lo tenemos que negociar con quien está, que es el Gobierno, en este caso del Partido Popular en Castilla y León. Es verdad que hace 2 meses, en Aragón, las Cortes de Aragón han aprobado un proyecto de diálogo social, igual que este, apoyados por unanimidad de todos los grupos políticos. Allí está gobernando, no sé si un bipartito, un tripartito, un cuatripartito, ahora no recuerdo bien el dato, de izquierda, de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, la Xunta Aragonesista. Creo que es así la composición, no sé si están todos en el Gobierno, pero bueno, en cualquier caso las mayorías parlamentarias se configuran así y han aprobado una ley como esta, como la nuestra. Y así nos han llamado a nosotros, a la patronal, a ver exactamente, más allá de la literatura, exactamente cómo se desarrollan las políticas, si es verdad o no todo esto, porque también hay una ley como esta en Navarra, que le han quedado en aguas de borraja, en fin, los nacionalistas que han entrado, en fin, los alberchales o como se llamen, en estos momentos no, con un gobierno bastante amplio en Navarra, la ley del diálogo social la han quedado en aguas de borraja. Prácticamente no tiene desarrollo, no tiene recorrido. Por lo tanto, además de una ley que la hay en Castilla y León y que es mérito de todos los partidos porque todos la han apoyado, también está la práctica, que no hemos hablado de ella, pero yo tengo que decir que las negociaciones primero llevan un proceso muy riguroso de trabajo. Bien, nosotros estamos aquí 7 personas y alguna más que no ha podido venir, y en UGT lo mismo. Enfrentarse a un proceso de negociación con un Gobierno es muy difícil con los empresarios, pero no estamos aquí para eso. Pero con un Gobierno es difícil, es muy complicado negociar con un Gobierno. Primero hay que manejar datos suficientes para poder rebatir la argumentación. Segundo, a diferencia que lo que hacemos en la negociación colectiva con los empresarios, que hay un desequilibrio de fuerzas por las reformas laborales, pero nosotros podemos a una empresa, a un empresario, a un sector, hacer una huelga, por decir una manera gráfica o exagerada. Pero es que en el proceso de diálogo social, claro, esto es un proceso, digamos, voluntario de las partes. Entonces, claro, los elementos de presión son complicados. Por lo tanto, la complicación, la negociación es complicada en sí misma, muy dificultosa y requiere un proceso de elaboración de propuestas muy riguroso,
porque nosotros lo que queremos es acordar, no utilizamos el diálogo social con elementos de conflicto para desgastar a un gobierno. Nosotros elaboramos las propuestas y las negociaciones con el fin de avanzar en las mejoras de los que representamos, y eso lleva a pactar con el PP o con quien esté en el gobierno, porque los trabajadores nunca estamos en el gobierno, habrá partidos más cercanos ideológicamente a nosotros, pero los gobiernos tienen que negociar para la mayoría de los ciudadanos, empresarios y trabajadores incluidos, y nosotros representamos a los trabajadores y peleamos por mejorar las cosas para los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que estar peleando, por decir una manera, con los gobiernos. Y esa es nuestra tarea, es nuestra función. Nosotros no aspiramos a gobernar, nunca gobernaremos. O, dicho de otra manera, siempre seremos oposición, por decirlo de una manera, siempre estaremos reivindicando, ¿no? Por lo tanto, bueno, es que resulta un poco difícil defender las cosas sin atacar a nadie, que no lo pienso hacer, salvo que me patine un poco, que espero que no, estoy seguro de que no. Se han dicho muchas cosas, yo no puedo contestar a todas, no me ha dado tiempo a tal, porque hay que tomar nota de todas y preparar la contestación, lo cual, en fin, no resulta fácil. A lo mejor cuando llevemos ya alguna más estamos ágiles en ese sentido. Pero ha habido algunas, mucho uso del diálogo social, decía el representante, el portavoz del PSOE. Es verdad que está muy manido el término y parece que una cosa cuando se usa demasiado pierde valor y que bueno, pues que eso hay que darle una vuelta. Nosotros estamos de acuerdo con eso. De hecho, y los representantes del Grupo Parlamentario Popular ya hemos estado los sindicatos en varias ocasiones diciéndoles que, por favor, en los debates parlamentarios no utilicen el diálogo social como arma arrojadiza. En fin, bien, el partido que gobierna hace el caso que considera oportuno, pero es verdad que nosotros nos hemos quejado de eso porque la oposición lo ha manifestado y porque observamos que es verdad. Y por eso nosotros hemos planteado también la necesidad de venir aquí a dar explicaciones. Ya lo hacíamos de forma rutinaria con los grupos parlamentarios. Es decir, cada acuerdo, primero, el día antes avisamos al líder del partido, oye, vamos, el día antes o la semana antes, están cerrados los acuerdos, vamos a firmarles, os vamos a hacer llegar esto para que lo conozcáis y luego os damos una explicación. Hemos hecho ese trabajo bien, llevamos yo creo que desde la ley, más o menos, hemos tratado de mantener esa regularidad con los grupos parlamentarios. Y, por lo tanto, que llegara a los grupos parlamentarios de nuestra propia versión los acuerdos que nos motivan de forma distinta a comisiones y UGT que a la patronal, que le motiva a otras cosas, y al Gobierno a otros, para buscar un lugar de confluencia y de coincidencia. Y nosotros hemos hecho ese trabajo y ha confluido en esto que estamos hablando hoy, esta PNL, a propuesta del Partido Socialista, pero también a inquietud y a necesidad por parte de todos de hacer esto. Y, por lo tanto, ha habido una coincidencia plena por parte, no ha habido cesiones o concesiones, ha habido, oye, esto hay que hacerlo para no pervertir ni hacer un uso torticero del diálogo social que decía Pablo Fernández en uno de sus debates. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo. Y, por lo tanto, a la pregunta de que si Herrera se escuda del diálogo social, bueno, pues yo ha sido otra persona la que lo ha dicho en un medio de comunicación, será el que tenga que responder. Yo creo que los gobiernos siempre tratan de sacar ventaja de sus acuerdos. Supongo que no les harán para perjudicarse. Yo supongo que un gobierno, además de dar participación a unos agentes sociales importantes, que somos nosotros, a lo que representamos, pues también será para, digo yo, sacarle rentabilidad, no va a ser para tirarse piedras a su mismo tejado, ¿no? Y lógicamente, esté quien esté en un gobierno, porque lo vemos con los gobiernos locales, con los ayuntamientos de otro signo político, cuando hacemos los acuerdos, que salen públicamente rápido y en los plenos de los ayuntamientos también se utiliza eso. Por lo tanto, entra dentro de la lógica, aunque a nosotros no nos gusta que se utilice esto, pero entra dentro de la lógica, entiendo yo, que política en esta comunidad y demás. Por seguir avanzando en algunas cuestiones. Las condiciones de los castellano-leoneses son peores que hace años, es verdad. Es verdad.
y los de los manchegos, y los de los andaluces, y los de los gallegos, porque la salida de la crisis que se ha configurado en España es totalmente desequilibrada en nuestra contra. Y aquí en Castilla y León, con la misma producción de bienes y servicios que hace 10 años, con más PIB, hay el doble que desempleo, el doble de desempleo. Había 80.000 parados en el 2008 con el poquito menos de PIB que ahora, y ahora hay 160.000. Por lo tanto, la salida de la crisis está siendo mala para nosotros. Está creciendo la pobreza, es verdad. Ojalá solo fuera en Castilla y León. No es así, desgraciadamente. Es en todo el país. Se está configurando una salida de la crisis donde los trabajadores, las trabajadoras y la mayoría de los ciudadanos están perdiendo derechos, se está retrocediendo en muchas cosas, y eso es lo que nosotros tratamos de cambiar en el diálogo social en Castilla y León y en la negociación colectiva, si podemos, y también movilizando y con el conflicto, porque es lo que en estos momentos efectivamente tenemos, llevamos tiempo y seguiremos haciéndolo. Por tanto, es verdad lo que se dice, que los castellanoleoneses y castellano-leonesas estamos peores que hace años, desgraciadamente, como el conjunto de España. Y por eso es necesario que el diálogo social se restituya a nivel estatal. No hay diálogo a nivel estatal hace mucho tiempo. Se rompió en la segunda legislatura de Zapatero y no se ha recuperado hasta ahora más que con acuerdos puntuales que se han saldado, como digo, con 3 huelgas generales en un periodo corto. O sea, que de paz social no ha habido poco, ¿no? Es decir, nuestras fuerzas están muy diezmadas por la legislación y por la política que impera a nivel general en Europa, en este sistema, digamos, capitalista. Y nosotros, a pesar de eso, hemos protestado y hemos hecho huelgas contra las políticas del Gobierno. Y hemos hecho, en plena crisis, con 6 millones de parados, 2 huelgas generales en el año 12. Eso no es una zona de confort, eso es una lucha sindical por los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que en este país, como meterse con los sindicatos es fácil, es gratis, es gratis, no, es más, parece que queda bien. El que no se mete con los sindicatos, parece que es el saco de todas las hostias. Sí, pero no, aquí no se pueden decir. Retiramos la palabra. Pero claro, si tiramos de hemeroteca, desde los años, desde el principio de la democracia, se acusa a los sindicatos de perder legitimidad, que perdemos fuerza, que, en fin, que ya no somos lo que éramos. Pero eso, cuando estaba Marcelino Camacho y Nicolás Redondo en UGT, ya se nos decía que perdíamos legitimidad y que perdíamos apoyo. Y lo mismo se sigue diciendo ahora, pero da la casualidad que seguimos subiendo en afiliación, nosotros subimos de forma considerable. Castilla y León, la verdad es que en nuestro sindicato, por encima de la media, nuestro sindicato crece un 1%, nosotros a un 2%. Los sindicatos estamos creciendo, los trabajadores en las elecciones sindicales nos siguen apoyando, seguimos siendo los 2 sindicatos los mayoritarios de este país y llegamos a las empresas libremente, se presentan los candidatos con nosotros digo con los 2 sindicatos mayoritarios, porque la gente quiere presentarse y los trabajadores les votan. En fin, los sindicatos no estamos en crisis. Lo que tenemos es peor correlación de fuerzas porque la legislación no nos acompaña. Por lo tanto, nosotros no estamos en una zona de confort, todo lo contrario, estamos en una zona de conflicto permanente, peleando la distribución de la riqueza, intentando equilibrar un poco todo lo que hay en este país, que yo creo que, como el conjunto de muchos países de Europa, hay un planteamiento neoliberal que avanza y que es trasladar las rentas del trabajo, las rentas de capital, y eso se ve con esa fotografía que he hecho yo rápida antes de... Por lo tanto, nosotros seguimos en el proceso de concertación, porque es lo que nos piden los trabajadores, lo que confían los ciudadanos, que nosotros tenemos que trabajar por mejorar las condiciones de vida y corregir las desigualdades, y en eso estamos. Y por último, porque son muchas cosas y no quiero tampoco ocupar demasiado espacio,
el diálogo social tiene también sus lagunas, cosas que se incumplen, cosas que no. He dicho algunas de ellas, los desarrollos territoriales, la responsabilidad social empresarial, el ADE rural, que nos parece que es el instrumento necesario para sacar los recursos naturales, los recursos endógenos, y hace falta un instrumento especializado en esas políticas, donde introduzca productos financieros también de ayuda a los pequeños proyectos, y eso, como decía el representante de Ciudadanos, muchas veces no se conoce, y nosotros ahora en esta revisión del acuerdo de competitividad estamos planteando la necesidad de que el ADE rural pegue un despegue acorde con lo que es esta comunidad, que antes éramos punta de lanza cuando éramos agricultura y ganadería, y en los tiempos de las guerras éramos unos fenómenos los de Castilla y León, eran los más ricos de la zona, pero claro, ahora estamos en otra época, en otra etapa. Castilla y León en el año 1900 el 65% del PIB era de agricultura y ganadería, ahora estamos en el 7%. Entonces, en ese cambio es donde perdemos competitividad como comunidad y donde hace falta sacar nuevos recursos y nuevos instrumentos para desarrollar los recursos, que hay muchos en nuestra naturaleza, y eso, quien puede cumplir bien el papel es el ADE rural, que yo creo que no se cumple, ¿no? Y por lo demás, pues, en fin, ha habido muchas cuestiones que se han planteado, sobre todo preguntas muy seguidas del representante del PSOE, que yo no me molestan, todo lo contrario, me parece bien que hay que ser exigentes, pero yo no he podido tomar nota de todos, si no te importa, y si esto está grabado, todas las cosas que tú nos has pedido, y aquí están 7, 8 compañeros, que ha venido otro, nosotros te contestamos a ti y a todos, por supuesto, a esas preguntas concretas que nos has planteado sin ningún tipo de problemas. Y en cuanto a la FREN, pues sí que efectivamente no hay contactos, reuniones oficiales, pero sí hay un proceso previo de balance con ellos y de explicación de los acuerdos posteriores que lo hacemos y que algunas veces hemos corregido algunas de las cosas que hacemos, porque el plan de empleo local, que es mucho dinero el que se destina ahí y muchos empleos, no todos los ayuntamientos pueden hacerlo frente de la misma manera, y inventamos líneas nuevas. Ahora hemos inventado una para proteger a los mayores de 55 años, que me refería antes en una de las primeras medidas anticrisis, porque es gente que son los damnificados de la crisis, que hay una bolsa importante de personas que tenían 45 o 50 años en la crisis, que ahora ya entran en esa zona peligrosa de aproximación a los 61, que es que si tienes los años de cotización estás casi obligado a jubilarte por obtener recursos. Esos les pegan un viaje en las pensiones importantes. Entonces hemos tratado de meter una nueva línea para contratar un año a los mayores de 55 años para que al menos estén un año cotizando al máximo, y luego 4 meses de desempleo, es casi 16 meses que les cubrimos sus cotizaciones ante la jubilación. Bueno, claro, esa medida pues a lo mejor pincha, ¿no? O donde pretendemos que quiera llegar, que es a todos los lados, pues tiene sus lagunas. Entonces, hay muchas iniciativas que tomamos, como las de turismo y cultura y otras, de contratar para inventar rutas turísticas en Castilla y León, pues suelen tener agujeros, y entonces con los ayuntamientos les corregimos, y por eso que también la política, los partidos que, digamos, pongáis el acento o la crítica en esas cosas, a nosotros nos viene bien para corregir, para que no se pierda un euro en los acuerdos que alcanzamos. Y, bueno, en fin, el resto de las cosas, dependencia y tal, pues efectivamente hay que llegar a todos los sitios, hay que mejorarlo, pero bueno, yo creo que se está llegando a bastantes sitios, aunque todavía hay un proceso de mejora en estas políticas de protección a las personas, ¿no? Y, bueno, yo creo que me voy a quedar ahí, porque dejar espacio a los demás, que creo que es conveniente, que cada uno dé sus explicaciones, y cierro con lo que presentaba Adela, lo que planteaba Adela de Podemos. Creo que el diálogo social es la confluencia de intereses que confluimos en un modelo,
pero que cada uno tiene que dar explicaciones a los suyos. Nosotros damos explicaciones a los trabajadores y queremos dar explicaciones también a los procuradores, y CECALE dará otro tipo de explicaciones porque representa otros intereses, aunque confluyamos. A mí me parece que es buena, porque si no se puede entender que aquí hay un lobby que hacemos grupo y que ante eso no hay quien nos pare. Aquí cada uno tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cada uno tiene que venir aquí a dar sus explicaciones con un elemento común, el que todos estamos de acuerdo con el modelo y con lo que pactamos. Con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente Andrés.